Amén, hermanos, pues ahí vayan ahí a sus Biblias, ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 18, versículo 15. Vamos a leer el versículo 15 al versículo 19, ok, 19, 20, en el capítulo 18, hermanos, ahí. Bien raro, hermano, a enseñar así sentado, así que vamos a leer ahí. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si 2 de vosotros se pusiera de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Y en este versículo, en el 21, hermano, es donde vamos a seguir. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, haciendo referencia, hermanos, del versículo 15: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le respondió: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. El Señor aquí en esos versículos está enseñando del perdón. Y dice que aquel hermano que viene y peca en contra de usted y de mí, de nosotros, dice que lo tenemos que arreglar lo más pronto que se pueda. Lo más pronto que se pueda. Y Pedro, hermanos, usted sabe que Pedro era así, pues fue el que le preguntó, fue el que se atrevió, fue el que rápido se le acercó y le pregunta: Señor, pero tengo que perdonar 7 veces a aquel que peca en contra de mí. Y el Señor le dice: no nada más 7 veces, sino 70 veces 7. 70 veces 7. O sea, el perdón debe de estar, hermanos, en nosotros hacia los demás. Debe de estar en nosotros hacia los demás. El perdón, hermano, voy a usar esta palabra, debe ser una virtud del cristiano. Debe ser algo que usted tiene que practicar. Debe ser algo que yo tengo que practicar. El perdón. El Señor le dijo: ¿sabe qué? Mira, no solamente 7 veces, sino 70 veces 7 tienes que perdonar. Tienes que perdonar. En esta tarde, hermano, vamos a hablar del perdón. Vamos a hablar del perdón. ¿Qué significa, hermano, perdonar? ¿Qué significa perdonar? Perdonar significa pasar por alto o no tomar en cuenta alguna falta o ofensa que se nos haya hecho. Es pasar por alto, no mirar, no tomar en cuenta aquello que se nos hace, aquella falta que usted ha recibido, que yo he recibido. Perdonar significa, hermano, pasar por alto. Pasar por alto, no tomarla en cuenta. Así, hermanos, como la palabra de Dios enseña que el Señor no toma en cuenta nuestros pecados y nos perdonó y nos salvó. La palabra de Dios nos enseña en toda, hermano, la palabra de Dios, que nosotros tenemos que perdonar. Perdonar es pasar por alto y no tomar en cuenta, hermano, alguna falta o ofensa que se nos haya hecho. Tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que aprender a perdonar. Usted tiene que aprender, yo tengo que aprender a perdonar. En la Biblia, hermano, la palabra griega se traduce perdonar, significa literalmente dejar pasar. Dejar pasar. Como cuando una persona deja de exigir que se le pague una deuda. Como cuando una persona deja de exigir que se le pague una deuda. A lo mejor esa persona que se le debe algo, hermano, tiene el derecho de exigir que se le pague, pero perdonar es dejar pasar, como diciendo:
ya no voy a cobrar eso que me estás debiendo, ya no voy a exigir que me pagues lo que tú me debes, lo voy a dejar pasar. Eso es perdonar, dejar pasar. Dejar pasar. El Señor usó esta comparación al enseñar a sus discípulos, hermanos, a orar. Cuando el Señor en la oración modelo, cuando estaba enseñando a los discípulos a orar, enseñó esto de perdonar en esa oración. Ahí vayan ahí en Lucas capítulo 11, versículo 4, miren. Lucas 11, versículo 4 dice. Voy a leer unos 2 versículos antes, hermanos, para entenderme. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 4, en el capítulo 11, y perdónanos nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. Hermano, nosotros todos los días ofendemos al Señor. Todos los días, hermanos, hacemos algo que al Señor lo ofende. Y dice la palabra de Dios aquí en esta oración, en estos versículos, el Señor pone que cada vez que nosotros vengamos y oremos al Señor, debe de haber, hermano, una acción de pedir perdón al Señor. Y dice la palabra de Dios, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Hermanos, esto no lo estaban diciendo los discípulos. Esta oración la estaba haciendo el Señor. Y el Señor está diciendo, miren, ustedes cuando vengan a pedir perdón, ustedes tienen que estar seguros de que ustedes son personas o son hijos míos perdonadores. Perdonadores. Que ustedes también sepan perdonar, así como le están pidiendo a su Padre que les perdone sus pecados. Ustedes tienen que ser hijos, que ustedes también puedan ser cristianos, puedan ser hijos de Dios capaces de perdonar. Perdonar, hermanos, es no exigir esa deuda que a usted se le debe. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 6, versículo 12, refiriéndose a lo mismo. Dice, el pan nuestro de cada día danos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una vez más, aquí en el libro de Mateo nos enseña la palabra de Dios que perdonar es pasar por alto una deuda. Pasar por alto una deuda. No tomes tanto en cuenta, hermanos, la ofensa que te hace tu hermano. No tomes tanto, hermano, a pecho aquella ofensa que usted recibe. Perdónela. Perdónela. Dice la palabra de Dios que si usted quiere recibir bendición del Señor, usted tiene que ser una persona que perdone. Alguien que sepa perdonar. El Señor en la oración, mire, de los 14 aquí 15 versículos que de la oración que el Señor les enseñó, como 4 o 5, hermanos, se refiere al perdonar, al perdón. Poniendo al Señor la importancia que es perdonar. Poniendo y enseñando al Señor la importancia que es que usted y yo, hermanos, seamos capaces de perdonar. Capaces de perdonar. También en la parábola del esclavo, hermanos, que no mostró misericordia, Jesús explicó que el perdón es como una cancelación de una deuda. Ahí vayan a Mateo capítulo 18, más adelante. Mateo capítulo 18, versículo 23. También enseña aquí en el versículo 23 que es como una cancelación. El perdón es como una cancelación a una deuda, dice.
Vamos a leer aquí algunos versículos. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Los llamó y dijo, vamos a hacer cuentas, vamos a ver cómo estamos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos todo lo que tenía para que le pagase la deuda. A ese siervo, hermanos, debía tanto que iba a perder a su familia. Que iba a perder, hermanos, realmente todo lo que realmente importaba. Y este señor, ese rey, lo iba a hacer. Estaba decidido a hacerlo. Quería cobrar quería cobrar su deuda. Él quería lo que era suyo. Pero entonces, aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Hermano, era algo muy difícil pagarlo todo. Por eso iba a perder a su esposa, por eso iba a perder a sus hijos. Yo no sé cuánto tiempo, hermano, tenía con esa deuda. Pero si no lo había podido pagar antes, a lo mejor le iba a ser difícil pagarlo todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le perdonó, hermano, la deuda. Este siervo, hermano, ya habiendo sido perdonado, habiendo sido libre, salió aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, hermanos, a alguien que era igual que él, que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Lo estaba hostigando, le estaba diciendo, págame, hasta que entonces su consiervo, postrándose a sus pies. Lo mismo que él hizo, hermano, de postrarse a los pies del que le debía antes, hermano, también a él se le postran delante de él. Y le rogaban diciendo las mismas palabras, ten paciencia, espérame. A él lo esperaron, hermanos. A él lo perdonaron. Y yo te lo pagaré todo, dice la palabra de Dios. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Pero qué cosa va, hermano, va a meter a la cárcel a alguien para que le pague. ¿Y cuándo va a pagar? Estando en la cárcel, pues menos le va a pagar. No puede ni trabajar, no puede hacer nada. ¿Qué va a hacer en la cárcel? Ahí sí va a quedar. Viendo sus consiervos lo que pasaba, los otros que estaban mirando la situación, se entristecieron mucho. A lo mejor estos se entristecieron, hermanos, porque sabían que este siervo que metió al otro, hermano, había sido perdonado. Se le había cancelado la deuda. Y se les hacía triste a mirar la situación que alguien que había sido perdonado no era capaz de perdonar. No era capaz de perdonar. Qué triste, hermano, que nosotros, habiéndonos perdonado tanto al Señor, hermanos, ni puedo decir todo lo que el Señor me ha perdonado, hermano, ni usted puede decir todo lo que el Señor a usted lo ha perdonado, hermano, y nosotros no seamos capaces de perdonar. Yo pienso, hermano, que el Señor se entristece al saber que tanto que Él nos perdonó, nosotros no seamos capaces de perdonar. Y seamos capaces, hermanos, de no perdonar al consiervo, hermano, y hasta la cárcel seamos capaces de meterlo por no perdonarlo. Por no perdonarlo. Y no lo meten a la cárcel, sino que yo he escuchado, hermano, que entre nosotros, los hijos de Dios, hablan de que no me cae bien, hablan de que no lo puedo ni ver, se habla de que corajes por no saber perdonar, por no saber perdonar. Este consiervo tenía coraje en contra del otro que le debía, por eso lo metió a la cárcel. Tenía mejor hasta odio, por eso lo metió a la cárcel. Y aquellos se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Fueron y le contaron, mira lo que está pasando.
¿Te acuerdas de aquel que tú le perdonaste? ¿Te acuerdas de aquel que tú te debía tanto? No fue capaz de perdonar. No fue capaz de perdonar. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. Mi hermano, malvado se le llamó. Toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste, porque me pediste perdón. Hermano, cuando usted vino al Señor, ¿se acuerda? Yo me acuerdo. A lo mejor usted vino al Señor después de una enseñanza. A lo mejor usted vino al Señor después de una predicación. A lo mejor usted vino al Señor, hermano, después de que alguien tocó su puerta y le enseñó el Evangelio, hermano. Y usted, el Señor le habló a su corazón y usted, hermano, fue quebrantado, hermano, y vino al Señor. Muchos de nosotros quebrantados pidiéndole perdón por todo, hermanos, y pidiendo esa salvación tan preciosa. Pero se nos olvida cada vez que no perdonamos. Se nos olvida todo lo que el Señor hizo por nosotros, perdonándonos todo, cada vez que no perdonamos. Y el Señor le viene a decir: mira qué malvado eres. Toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste, porque me lo pediste. Te miré arrodillado delante de mí, y realmente lo que hiciste me movió. Tuve misericordia de ti y te perdoné. No debías tú también, miren, no debías tú también tener misericordia de tu siervo, de tu consiervo, disculpen, como yo tuve misericordia de ti. O sea, no deberías tú de perdonar, así como yo también te perdoné a ti. Todos necesitamos perdonar, hermano, y todos necesitamos ser perdonados. Todos. No, yo no, hermano, usted también. Usted necesita perdonar. Usted necesita ser perdonado. Cada uno de nosotros. Hermano, este es un ejemplo tan tremendo, hermano, del perdón. Que hasta aquellos que fueron testigos de todo eso, les produjo tristeza mirar a alguien que no es perdonador. Ese ejemplo. Perdonar, hermanos. ¿Qué es perdonar? Perdonar, mira, hermano, perdonar no significa aprobar la ofensa. Perdonar no significa aprobar la ofensa. Se puede perdonar, pero eso no significa, hermanos, que aprobemos la ofensa. O sea, que estemos de acuerdo a la ofensa que se nos ha hecho o que miramos que a alguien se le hace. Ahí en Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías. Déjeme llegar. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Dice, ahí está, hermano. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno dicen, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno dicen malo. Hermano, la ofensa no significa aprobar la ofensa. Perdonar, disculpen, no significa aprobar la ofensa. Lo malo es malo, hermano, lo bueno es bueno. No podemos, cada vez que alguien nos ofende, nuestra obligación es perdonar. Es perdonar. Pero eso no significa, hermano, que a lo mejor lo que alguien nos hizo es malo. Él tiene que saber que lo que hizo es malo. Pero perdonando. No podemos pasar por alto eso. Perdonar no significa también, hermano, actuar como que si la persona no hubiera hecho nada. Dios perdonó al rey David, hermano, su pecado, pero no lo libró de la consecuencia. Ahí vayan a 2 de Samuel, capítulo 12,
en el versículo 9. Perdonar, actuar como si la persona no hubiese hecho nada. Dios le perdonó al rey todo, hermanos, pero no se libró el rey de la consecuencia. Dice, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Haciendo lo malo delante de sus ojos. Acuérdense que lo malo es malo. A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora dice, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Entonces, hermanos, en el versículo 13, dos versículos más abajo dice, entonces dijo David a Natán, reconociendo, hermanos, que él había pecado, dice, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también, dice, Jehová ha remitido tu pecado, no moriráis. O sea, todo lo que David hizo, hermano, el rey David hizo, todo este pecado, hermanos, Dios se lo perdonó. Se lo perdonó. Pero no dejó de recibir la consecuencia. No dejó de recibir la consecuencia. O sea, le perdonó. Remitió su pecado. Su pecado. Pero recibió lo que Dios tenía que darle para corregirlo. Para corregirlo. Perdonar no significa, hermano, actuar como si la persona no hubiese hecho nada. No hubiese hecho nada. Es como cuando uno de nuestros hijos hace algo, nosotros como los padres los perdonamos, porque les amamos. Los perdonamos, pero te perdono, pero lo que hiciste es, tiene por castigo esto. Va a recibir su castigo, pero usted lo sigue amando, usted sigue amando a ese hijo. Lo perdona por el amor que usted lo tiene. Dios a nosotros nos perdona, hermano, por el amor que Dios nos tiene a nosotros. Pero muchas veces ofensas que nosotros le hacemos al Señor, pues tienen consecuencias. Tienen consecuencias. No significa, hermano, que la persona no hubiese, no tiene que hacer sentir, remitir, es perdonar o liberar a alguien de una obligación o pena. Eso es remitir. El Señor liberó a David de la pena y le dijo, no morirás, no vas a morir, pero vas a recibir este castigo. Porque el Señor no se puso como que si Él no había hecho nada. Él sabía que había hecho algo, pero lo perdonó. También perdonó ¿se acuerdan? Viene a la mente que perdonó a Moisés. Él está en el cielo, pero no lo dejó entrar a la tierra prometida. Tuvo una consecuencia su rebeldía. Tuvo una consecuencia lo que él hizo. Tuvo una consecuencia su pecado. Pero el Señor sí lo perdonó por haber golpeado a la peña. Vamos a seguir adelante, hermanos. Una cosa, ¿qué nos puede ayudar a perdonar? ¿Qué nos puede ayudar a perdonar? Vamos a mirar, hermanos, unas cosas, tres cosas. Podemos mirar más, hermanos, eso, pero el tiempo. Pero vamos a mirar, ¿qué nos puede ayudar a perdonar? Primero, hermanos, pensemos en los beneficios de perdonar. Piensen, hermano, en el beneficio de perdonar. Cada vez que nosotros perdonamos, hermanos, recibimos un beneficio. Recibimos un beneficio. Dicen que se beneficia más el que perdona que el que es perdonado. El que perdona descansa, hermano. El que perdona descansa. Cuando usted es capaz de perdonar, hermano, primero fue capaz de vencer a Dios.
Fue capaz de quitarse muchas cosas de su corazón para perdonar. Y eso es bueno. Porque al quitarse usted todas esas cosas del corazón, a lo mejor tenía coraje. A lo mejor tenía odio, hermanos. A lo mejor, hermanos, tenía muchas cosas, hermanos, que no lo dejaban en paz. Y cuando usted perdona, todo eso salió de usted. Ese es un gran beneficio que recibe usted al perdonar. Perdonar, hermanos, tienen que pensar en los beneficios que produce el perdonar. El perdonar a los demás, hermanos, ayuda a estar bien con Dios. Ayuda a estar bien con Dios, a estar mejor con Él. Vayan allí a Mateo, hermanos. Mateo capítulo 6, versículo 14. Mateo 6. Mateo 6, 14. Aquí una vez más en la oración. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, si eres capaz de perdonar, os perdonará también vuestro Padre Celestial. O sea, hermano, cuando usted perdona, hermano, usted recibe bendición de parte de Dios. Usted recibe, ¿cómo usted, hermano, puede venir al Señor a pedir perdón? Que todos los días, hermanos, usted tiene que estar constantemente pidiéndole perdón al Señor. ¿Cómo va a venir usted a pedir al Señor, perdóneme, Señor, por esto, cuando usted sabe que no ha perdonado una ofensa? Cuando usted sabe que usted todavía está resentido. Cuando usted sabe que todavía usted tiene coraje. Cuando usted sabe que todavía se acuerda de eso que le hicieron. ¿Cómo puede venir al Señor a pedirle perdón si usted todavía no perdona? ¿Cómo, hermano? Usted tiene que pensar en ese beneficio que usted recibe cuando usted perdona. Voy a estar bien con Dios. Voy a estar mejor con Él. En la oración, hermano, el Señor en oración modelo les enseña, miren, perdónense. Perdónense. Y cuando ustedes se perdonen, entonces también el Padre Celestial los va a perdonar. Van a recibir el favor de Dios. Van a estar siendo bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque son hombres, porque son mujeres, porque son hijos de Dios que saben perdonar. No tienen cosas en sus corazones. Jóvenes no tienen coraje con sus padres. Saben perdonarlos. Los padres saben perdonar a sus hijos. El esposo sabe perdonar a la esposa sabe perdonar al esposo. Y no vivir como un enemigo sin que se perdonen. Los enemigos son los que no se perdonan, hermano. Los enemigos son los que no se perdonan. El mundo es el que no sabe perdonar. El mundo es el que dice, nunca te voy a perdonar. Eso es el mundo. No los hijos del Padre Celestial. Los hijos del Padre Celestial, cuando el Señor les estaba enseñando a orar, les dijo, perdona a tu hermano para que tu Padre Celestial también te perdone. Para que puedas recibir la bendición que Dios tiene para usted. Hermano, usted, de seguro usted quiere recibir lo que Dios tiene para su vida. Yo sí, hermano. Y la falta de perdón me puede robar a mí, hermano, esa bendición que Dios me tiene. O que a usted también le tiene. Perdonar, hermano, a los demás nos ayuda a estar bien con el Señor. Piense en ese beneficio. Piense, dicen que hasta perdonar, hermano, ayuda físicamente. Físicamente. Dice que traer todo eso, hermano, de coraje, traer resentimiento, traer todas esas cosas que ayudan a no perdonar, hasta ayudan a que se enferme uno, hermano. Fíjese. Fíjese. Es una persona que rápido detiene todo. Cualquier ofensa. La analiza. ¿Y por qué me dijo eso? ¿Y por qué hace esto? Y no lo voy a perdonar. No, y no, y no. Y corajes, hermano. ¿Por qué? Enséñense a perdonar, hermano.
Enséñense a perdonar. Segunda cosa, hermano. Reconozca, hermano, que usted también ofende. Reconozca que usted también ofende. Cuando yo reconozco, hermano, que yo también ofendo, eso me pone a pensar, pues si yo también ofendo, como que es lógico que si yo ofendo, aquel también ofende. Y cuando aquel ofenda, pues a lo mejor me puede ofender a mí, así como yo ofendo a otro. Reconozca, hermano, que usted también ofende, hermano. Yo reconozco que yo ofendo. Mire, vayan ahí en Santiago capítulo 3. Miren este versículo. Santiago capítulo 3. Hablando de la lengua, hermano. Santiago 3, 1 y 2 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos, dice, muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Hermano, dice muchas veces. Muchas veces. Pobre de mi esposa, hermano, que pues es con la que tengo más tiempo. La ofendo muchas veces. Y ella también me ofende muchas veces, hermano. A lo mejor a los hijos, muchas veces los ofendes. Los hijos a usted, hermano, muchas veces lo ofenden. Al hermano, muchas veces usted lo va a ofender. Muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, dice, este es varón perfecto, capaz también de refrenar, dice, todo el cuerpo. Hablando de la lengua, hermano. Por medio de la lengua, hablando de la lengua, con la pura lengua, ¿cuántas veces usted no ha ofendido? Un comentario, algo que dice, algo que para usted no tenía chiste, algo que para usted, hermano, no era tan ofensivo, pero para el otro fue ofensivo y ya ofendió. Y ya ofendió. Usted está hablando más fuerte de lo que debe de hablar, hermanos, y por allá alguien lo escucha y se ofende. Y se ofende. Y usted dice, bueno, pues ¿cuándo lo ofendí? A veces sin darnos cuenta, ofendemos. Y dice la palabra de Dios, muchas veces. Muchas veces. Vayan allá a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, muy conocido este versículo. Romanos 3, 9. Romanos 3, 9. Versículo que se usa, hermanos, para evangelizar. Romanos 3, 9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, ahí les va, dice: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún nos hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Hermano, usted como yo, delante de Dios, hermano, somos pecadores, hermano. Todo el tiempo ofendemos al Señor. No, dice la palabra de Dios, no entendemos, hermano. Lo único, hermano, que a nosotros nos ayuda, hermano, es el Señor. Yo reconozco, hermano, que el único, hermano, que por la gracia de Dios, hermano, es el Señor el que nos está ayudando y nos ha ayudado por la gracia de Dios, ya, hermano, 15 años. Es Él. No sé cómo estuviéramos. No sé qué sería sin Él. Pero dice la palabra de Dios que el mí no está en el buscar al Señor. El mí no está en hacer el bien. No soy bueno. No soy bueno. Entonces, hermano, tengo muchas probabilidades de ofender. No soy bueno. Tengo muchas probabilidades, hermano, de pecar en contra de usted, de ofenderle. Porque no soy bueno.
Hermano, y no hay ni siquiera uno, ni usted, hermano. Ni modo. Está dentro de todo este grupo. Ni uno. Ni uno, hermano. Reconozca que usted también ofende. Reconozca, hermano, que usted también, como yo, la regamos. Muchas veces. Dice, acabamos de leer en Santiago. Muchas veces. Muchas veces. Pero a veces pensamos, yo soy buena gente. Pues yo no me meto con nadie. Yo esto. Y yo. La palabra de Dios dice que usted no es bueno, hermano. Y que usted puede ofender muchas veces. Sea razonable, hermano. Sea razonable. ¿Qué nos puede ayudar a perdonar? Sea razonable. Tenemos que poner en práctica el consejo, hermano, de la palabra de Dios. Este consejo de qué? De soportar. Soportar, hermano, nos va a ayudar a perdonar. Ahí vayan a Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3. Miren, vayan ahí. Libro de Colosenses. Colosenses 3, versículo 13. Dice, mi hermano, soportándonos unos a otros. Soportándonos unos a otros. Y dice, y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera, hermano, que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y hermano, si el hermano Aníbal lo ofendió, acuérdese que Cristo usted lo perdonó. Perdone al hermano Aníbal. Perdone al hermano Aníbal. Perdone al hermano fulano. Perdone, hermana, a la hermana. Perdónela. Dice la palabra de Dios que nos tenemos que soportar. Nos tenemos que soportar. ¿Cómo le hacemos para vivir? En mi caso, una familia de 6 hermanos en la misma casa, soportando. De repente el muchacho hace algo que no me gusta, tengo que soportar. La muchacha hace algo que no me gusta, la mujer o yo hago algo que no le gusta. Me viene a la mente la historia esa de la viejita que duró tantos años de casada, ya viejita. Y le preguntaron cómo le había hecho para vivir tantos años con su esposo. Ya viejitos. Y no de 60 años, hermano. Está hablando ya de viejitos. Y le preguntaron cómo le había hecho para vivir tanto tiempo con su viejito. Y dijo, soportando. Soportar. Aguantar. El Señor usó esa palabra, soportándonos unos a otros, aguantando. La manera que me ayuda a mí a aguantar es sabiendo que otros también a mí me aguantan, hermano. Que otros también a mí me aguantan. Me han aguantado a mí. A usted también se le ha aguantado. Se ha soportado. ¿Por qué? Porque tenemos que soportarnos los unos a los otros. Y eso me va a ayudar a mí a saber perdonar. Que el Señor me da el consejo en la palabra de Dios de soportar al hermano, de soportar a la hermana, de soportar aquel hermano aún, aquel incrédulo que le ha hecho algo, hermano, soportarlo. No va a actuar igual que él. Y vaya ahí en Efesios. Otra cosa, hermano. Perdone rápido. Efesios 4:26, hermano. Ya vamos a ir terminando, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 26. Ok. Estoy en Gálatas, hermano. En Efesios, hermano. Efesios 4:26. Hermano, dije, caray, mira el versículo, hasta me asusté, hermano, de que no era. Dice, airaos
pero no pequéis. No se ponga al sol vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. O sea, hermano, perdone rápido. Hermano, que sí, hermano, cuando alguien lo ofende, usted se va a molestar. Sí, cuando alguien lo ofende, hermano, usted, hermano, le va a dar coraje. Pero dice la palabra de Dios que esa molestia, que ese coraje, no se le haga pecado. Perdone rápido. Rápido. Mire, el versículo que está antes, ahí en el versículo 17, creo que dice: entonces digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, no tienen sensibilidad, hermano, no pueden perdonar. Mira cómo anda el mundo, porque no tienen sensibilidad, no tienen perdón. Sí, se ofende, hermano, pero el mundo no tiene sensibilidad, no hay perdón. Cuando pierdes la sensibilidad, cuando, hermano, no eres capaz de decir, lo voy a perdonar. Yo también hago eso muchas veces. Se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice la palabra de Dios en el 20, hermano: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No has aprendido así a Cristo. No le hemos aprendido al Señor, hermanos, llenarnos de coraje cuando nos ofenden. El Señor no nos ha enseñado, hermano, a tener, hermano, resentimiento cuando se nos ofende. El Señor nos ha enseñado a perdonar. Perdónalos, porque no saben lo que hacen, dijo, hermano, estando en la cruz. Perdónalos. Él es, hermano, nuestro máximo ejemplo, y Él nos ha enseñado a perdonar. Perdone. Y que la ira, hermano, no se ponga, hermano, ahí el sol sobre vuestro enojo. Rápido perdone. Rápido. Que no se le haga ahí algo, hermano, que dure mucho tiempo. Que dure mucho tiempo. Perdone rápido. Hermano, perdone rápido. Hermana, perdone rápido. Jóvenes, perdonen rápido. Rápido. Bueno, hermanos, vamos a orar, hermanos. Eso es lo que quería compartir en esta tarde con ustedes. El perdonar, hermanos. Y también aprender un poco de lo bueno que fue Dios al perdonarnos a nosotros.